Muchas veces digo que no sé si soy emprendedor o empezador, porque al final lo que hago es empezar cosas. Sector complejo. Sí. Te habrán llamado vendehumos, ¿no? Sí, a veces sí. Pero Es que tengo una amiga mía que va a Miami a decidir si tiene dos rodajas de tomate o tres en botas. O sea, es cuando paras y piensas y diseñas en equipo, hay muchas barreras que al final es, ¿pero por qué te pegas contra la pared? Sí, el mundo es muy sencillo. Al final es todo de observar, idear, proponer y probar. Pues estoy haciendo product placement y pruebas hipotecas. sí, pero que bueno, lo que hay que hacer es venderlas, hay que decir. Sí, pero es un servicio. Bienvenidos a Hemos venido a jugar, un podcast de Negatag donde cambiamos las reglas del marketing y alguna cosita que otra más. Pues bienvenidos a otro episodio más de Hemos venido a jugar. En esta ocasión estamos con Juan, bienvenido Juan. Encantado. Que Juan es el CEO y fundador, ¿no?, de Thinkers Co. Así es. La compañía de pensadores. Compañía de pensadores, ¿no? Vamos a hacer así como el pensador de Rodin, ¿no? Juan, bienvenido, muchísimas gracias y por ponerte un poco antecedente, ¿vale? Yo siempre empiezo igual y es que, por un lado, te lo he comentado, tengo aquí un guión que me lo voy a saltar a la segunda pregunta seguro, ¿vale? Y por otro lado, siempre hacemos dos preguntas, una al inicio y otra al final, ¿vale? Como Broncano, ¿no? Entonces, a vuestro estilo. Sí, pero joder, ojalá como la verdad es que no me interesa tu vida sexual, pero vamos. Tampoco voy a compartir. No, nosotros vamos a algo un poquito más laxo. No, nosotros, pues un poco, como queremos presentar a la persona, ¿vale? Siempre intentamos hacer un poco un recorrido de hacia dónde, con quién hablamos, cómo se desarrolla, cómo ha emprendido, ¿vale? Lo primero que preguntamos es quién es Juan, o sea, que como estamos en una agencia de marketing, pues Juan, que te definas con tres palabras clave, es lo que nosotros preguntamos siempre. Pues hace mucho que no las menciono, pero nosotros llegó un momento con mi socio que nos definíamos como constructores y arquitectos de ideas. Constructores y arquitectos de ideas. Bien, bueno, apunta. ¿Te sirve? Si tú estás a gusto, me sirve. Bueno, arquitectos de ideas, vale. Juan, ¿quién es Juan? O sea, cuéntanos un poquito quién es Juan, o sea, de dónde viene Juan, cuándo cofundaste, ¿no? O lo fundaste tú solo. Thinkers, cuéntanos un poquito esa parte. Si quieres puedo comenzar por lo que suelo contar en mis charlas. Yo soy mentor y profesor de emprendimiento. ¿Vale? Muchas veces digo que no sé si soy emprendedor o empezador, porque al final lo que hago es empezar cosas. Vale. Y aunque me has nombrado como Thinkers te contara, pues al final Thinkers es lo que me da de comer, pero por el camino han muerto muchas historias y por el camino siguen otras creciendo y desarrollando. ¿Quién es Juan Gasca? Yo soy diseñador de producto y enfermería general de producto, y en la crisis del 2008-2010 ¿vale? Yo me di cuenta que algo estaba pasando. O sea, mi madre entendió que yo diseñaba muebles y sillas, que yo me dedicaba al entorno industrial, mi hermano me quiso fichar para el entorno de automoción, para ingeniería de producto, pero yo me daba cuenta que algo pasaba y el mundo se estaba yendo al garete, pero no sabía cómo realizarlo. Hoy es muy fácil mirar atrás y empezar a hablar de la economía de experiencia, de la economía digital, de estos elementos intangibles donde al final la tangibilización más sencilla es que ahora mismo fabricamos coches, pero la gente no paga por el coche, sino que paga por usar un coche, ¿no? Esa servitización de la industria pues era algo que yo no sabía cómo realizar, pero saliendo de la universidad algo veía que algo estaba cambiando. Entonces me dediqué a hacer cosas. Yo nunca he tenido jefe, siempre salí de la universidad con amigos y empezamos con 6 amigos montando un estudio industrial, exponiendo en Estocolmo, Milán, Dubái, y con revistas como la revista El Deco, que nos nominó Diseñador del Año, o como el Ministerio en Juve, que nos dio el Premio Nacional de Diseño aquí en España, ¿no? Entonces, lo que pasó ahí es que yo vi que el producto no iba a ningún lado, me marché un año a Alemania, estuve en el año 2010 trabajando con Mercedes-Benz y su división mundial, especial cliente, cuando nadie hablaba de especial cliente en España. Y mi idea era quedarme fuera, emigrar con mucha gente, pero volví. Y como soy un liante y me lían, pues me lié. Empecé a hacer cosas, empecé a ayudar a montar cosas, con una premisa de que el diseño podía aportar al mundo más que mesas y sillas, que el diseño podía aportar de alguna forma valor a las compañías de cualquier índole. Y hasta el día de hoy, donde pues al final me metí en el mundo digital, monté varias startups, he hecho varios máster palmando pasta. Y llegó un momento pues, que al final Thinkers fue una marca que simplemente empezamos, Rafael Zaragoza y yo, un amigo, como buen diseñadores, en vez de ser autónomos, pusimos una marca en el año 2010, yo creo.
Y poco a poco pues, fuimos un poco creando elementos, haciendo cosas. En el año 2014 fue un hito que lanzamos nuestra Designpedia, que es nuestro manual Design Thinking, que es referencia con 10.000 copias vendidas, presencia en Latinoamérica, publicación en inglés, que está expuesto incluso en la librería Tate Museum en Londres. Y a raíz de eso empezamos a organizar la compañía, que a partir de 2016 fue cuando realmente ya es una empresa. Porque mientras seguimos haciendo proyectos y al final lo que hacemos es construir ideas, igual que seguimos construyendo ideas. O sea que hay un momento que nos damos cuenta que éramos un poco como el Joker. Si recuerdas la película de Batman, sí. El Joker dice, yo puedo matar a Batman. Y le dice, no, Gaster, ¿y por qué no lo haces? Y dice, porque eso está bien, no lo hagas gratis. Entonces, ¿qué es Thinkers? Pues como éramos buenos construyendo cosas, pues al final lo que nos dedicamos en Thinkers, en pocas palabras, es a enseñar a la gente a cómo diseñar, crear y construir ideas. Y, por otro lado, pues al final ayudamos a las compañías a encontrar, desarrollar nuevas soluciones que aporten valor para sus clientes. O sea, algo que a día de hoy en España, o sea, quiero decir, vale, o sea, te replanteo, porque me surgen, no, a ver, te lo digo porque me surgen muchísimas preguntas al tema este, hemos estado hablando un poquito previamente, o sea, sector complejo. Sí, porque hablamos de sectores intangibles, hay muchos, digamos, estigmas sobre las ideas, hay mucha incomodidad con la intangibilización o con los intangibles. Y son cosas que ha pasado siempre, tradicionalmente, otros profesionales que han venido antes que yo, ¿no? En las luchas que hemos tenido en España con los anglosajones, como los modelos de branding, donde al final la marca hay que construirla y hay que dedicarle esfuerzos y recursos. Y aquí, pues al final el branding lo reducimos a un logo como hace cualquiera y a estrategias de comercial y comunicación que, sobre todo, se primaba la parte como más tangible, ¿no? De hazme un póster, hazme una campaña o hazme un spot, un anuncio. Entonces, al final eso que yo he visto con amigos, con gente con más canas que yo, durante 20 años, pues seguimos en la misma, yo creo, pelea, ¿no? Es decir, al final realmente sí que hay más conciencia, yo creo que cada vez más el entorno actual, los mismos todo post-pandémicos, sí que la gente se da cuenta de que está fallando, porque la digitalización, por ejemplo, está fallando, las empresas han metido muchos millones de euros, o grandes compañías o las pequeñas para nada, porque realmente no aportan valor. Entonces, al final estamos en una parte que empiezan a darse cuenta, ¿no? Pero no porque ellos sean conscientes, no las quieran. El problema es que no quieren, el problema es que deben. Deben por una cosa muy sencilla, que es que se empiezan a dar cuenta de que cuando al final tú vienes de una economía, que hemos visto en las clases de negocio, donde doy clase, que todo se basa en el cost pricing, en qué hago yo, cómo le pongo un margen y cuánto lo vendo, pues realmente todos los intangibles te importaban poco. Lo que importaba era operaciones, maximizar y reducir la producción y al final ser el más pillo y el más perro en conseguir el mayor margen. Claro. ¿Qué ocurre ahora? Que la sociedad estamos cambiando y parte de la sentización, parte de lo digital, es que los modelos actualmente son de valor. El cost pricing, en inglés, está dado paso al value pricing. Las cosas valen lo que la gente sabe a las narices que valen. Entonces, en ese contexto, aparecen y se recuperan temas de 30 años de nuevo branding y temas como nuestra innovación o esa parte de encontrar realmente las soluciones de negocio que ya vemos son digitales, de producto, digital, como dicen algunas consultoras grandes que ahora se han unido al mundo físico y digital, lo llaman digital, porque ya el mundo es híbrido y demás, o la unicanalidad, pero sí que entras en la parte de cuál es el valor, o sea, qué espera de mí mi cliente, qué quiere de mí y cómo lo hago realidad. Y cómo hacerlo realidad es que hay más opciones, porque tenemos gente que hay menos límites, incluso hoy con el IA tenemos cosas que pueden hacer, la cuestión es qué tengo que hacer. Y eso las compañías van muy perdidas, entonces sí que es cierto que yo tengo operaciones yo creo en los últimos años más maduras que nunca, pero sigue habiendo como mucho misticismo, mucho miedo, porque al final es por un camino en el que no se siente la gente cómoda. Te habrán llamado vendehumos, ¿no? Sí, a veces sí, pero me gusta, porque en el humo hay misterio y hay justamente lo que tenemos días como ayer aquí en Madrid, ¿no? De la niebla, y al final estamos en ese punto, estamos en una época agonista donde al final justamente hoy hay que encontrar el camino dentro del humo, ¿no? Te están llamando vendehumos, pero porque es desconocimiento lo que hay. O sea, que decir, el mercado español va para un producto como el tuyo, como el vuestro, está todavía muy, muy verde. Sí. O sea, que decir que esto en Estados Unidos se paga a millonadas. Sí. O sea, sí. O sea que llegamos a una multinacional y dices tú tanto y que no le chirrías, tienes que explicar qué es lo que haces, que sabes de qué va la película. Sí, o sea, todo, a ver, en lo que es nuestro ámbito tiene que ver con que sí que es cierto que empresas como Google están haciendo mucho valor con grandes amigos que están impulsando el diseño y sí que el diseño también con instituciones públicas, tanto regionales como privadas,
está cogiendo más conciencia, pero creo que estamos todavía en una parte de conciencia, de qué es el diseño y cuál es el valor del diseño. En el año 2018 también hay una parte que no solamente de alguna forma culturalmente de aquí. O sea, sí que es cierto que hasta el año 2018 no había grandes estudios de cómo el diseño aportaba a las compañías. Ahí fue cuando McKinsey hizo el primer estudio de cómo el diseño... ellos crearon un índice de diseño y vincularon, o fue la primera vez que vincularon como el rendimiento económico o el ROI, que es lo que al final entra en los directivos. Había un alineamiento entre las empresas que mayor índice tenían de diseño eran las que mejor rendimiento económico tenían, ¿no? Entonces, ese estudio es hace 5 años, es de alguna forma cercano. El design thinking, esa tangibilización del diseño orientado como que todo el mundo tiene que ser más creativo, pues llegamos al año 2005 que Stanford empezó con su D-School y que trascendía un poco las fronteras de lo que es la parte más industrial, ¿no? Y disciplinas como, por ejemplo, el UX, la experiencia de diseño, la experiencia del cliente, que al final implica mucho, hay que diseñar la experiencia del cliente, que se oye mucho hoy, hay que diseñar el onboarding de empleado para hacer... O sea, decir, yo creo que la palabra diseño está cogiendo mucha fuerza, pero todavía es un gran desconocido. Entonces, yo creo que estamos en una época que hay mucha más conciencia, pues sí que es lo que nos cuesta. La parte que hablamos un poco y me preguntabas, pues sí, en cultura anglosajona, pues tú te das cuenta, ¿no? O sea, al final, muchas veces nos preguntamos, ¿no? Esas grandes compañías que han llegado, pues al final es que Steve Jobs ya aportando diseño durante 30 años. Es que... O sea, de hecho lo que aportaba era eso, o sea, que decir, en vez de diseño. Al final, de hecho, Steve Jobs, que ha mencionado muchos temas de algunos culturales, fue las empresas que... Fue las primeras personas que al director de diseño lo impulsó al comité de dirección. O sea, al final... aparte de Steve Jobs, hace ya varios años, el diseño juega un rol fundamental y está casi a la mano derecha de hoy en día Tim Cook, y al final son los que impulsan, incluso si lees en ámbito anglosajón, la figura del Chief Design Officer, ¿no? Igual que tenemos el CEO, que está muy de moda, todo el mundo es CEO hoy en día, soy CEO de mi casa, ¿no? Tenemos el CTO de tecnología, tenemos el CFO, que es el financiero, pues de repente, pues sí, aparte del CDO, que generalmente en nuestro ámbito hoy en día parece que es el Chief Digital Officer, ¿no? El de digital, CDO en algunas empresas americanas es el Chief Design Officer, y el Chief Design Officer es que el diseño está dentro del comité de dirección. O sea, cuando hablamos de diseño, por especificar, o sea, es decir, tú estás hablando... O sea, has hablado de X, pero estás hablando de diseño de procesos también, o sea, es decir, cualquier sistemas o... Al final hablamos de diseño como cultura, que es un poco el problema, porque las finanzas como cultura entre las compañías. Entendemos que todas las compañías, al final, yo creo que esa figura de los directivos en un comité de dirección y esa figura de los directivos está un poco tangibilizando lo que es las diferentes culturas o áreas funcionales en una compañía, ¿no? Entonces, ¿por qué tenemos un director financiero? Pues porque al final realmente hemos entendido que la cultura financiera es fundamental. Es decir, al final llega un momento en el crecimiento y en la sostenibilidad. Es decir, si cualquier empresa empieza con la cuenta a la vieja, pues al final llega un momento que la cuenta a la vieja hay que personalizarla y hay que poner un financiero en tu vida, ¿no? Eso es algo que está muy insertado. En la parte de marketing o comercial podemos separar o juntar, porque depende de cada compañía, depende de cada producto, sí. Pues pueden ser dos cosas diferentes, ¿no? Van de la mano, de todas maneras, siempre. Van de la mano, como digo yo, ¿no? Estamos, por ejemplo, en producto de gran consumo, a lo mejor de gran consumo, el director comercial lleva grandes cuentas en relación con supermercados y el director de marketing lo hace especialmente en B2C, ¿no? En clientes, o sea, depende, pero son dos funciones que al final hemos tenido que hay que vender y hay que hacer conocer a la gente, ¿no? Sin embargo, esa parte de las de diseño de procesos, esa parte de las de diseño de experiencia cliente, diseño de experiencia empleado, es decir, esta palabra empieza a estar ahí, ¿no? Pero realmente todavía hay una parte que nos entiende que hace falta cultura de diseño, ¿no? Y la cultura de diseño es muy sencilla de explicar. Y es, en diseño tenemos una frase que lo pone en contexto, que es todo aquello que no está diseñado está mal diseñado. Entonces, si te fallan los procesos de atención al cliente, ¿por qué? Es porque está mal diseñado. Si te falla realmente el producto, ¿por qué? Es porque está mal diseñado. Entonces, al final hay una parte de que el diseño implica esa parte de cómo procedimentar y establecer. Y sí que es cierto que depende de una compañía, pues habrá que vincular esa cultura hacia un lado hacia otro, ¿no? Es decir, al final, de una empresa a lo mejor muy de gran consumo, pues el diseño está muy orientado a lo mejor hacia diseño de experiencia cliente y campañas y cada vez más a ganar última milla en el servicio. Por ejemplo, sector telco, sector bancario, es donde están entrando, porque al final, que diferencian los productos bancarios es muy complicado diferenciarse. A lo mejor lo puede diferenciar por el servicio, no entra esa emergencia de la experiencia del cliente, porque casi tenemos que estar peleándonos ahí. Sin embargo, a lo mejor en un entorno industrial, pues el diseño de producto físico, que es donde más se suele englobar el diseño, es fundamental. Y a lo mejor en alguna parte de empresas hoy de servicios, pues es que la operación es lo fundamental, porque al final eso es lo que estamos viendo. Es decir, al final, yo por ponerte un caso, cuando entiendo el diseño y esa parte de procesos,
Y a mí me molan mucho los programas americanos que vemos en la televisión, ¿no? Y cuando se españolizamos son muy divertidos. Entonces aquí llegó un programa a España que era el de El Jefe Infiltrado, vale. que no tenía que ver con Estados Unidos. A mí me gusta la versión americana, y me gusta la versión americana porque ahí ves cosas como estas, ¿no? Pequeños detalles de cultura empresarial que ves ahí, ¿no? Entonces, claro, tú ves ahí, aquí en El Jefe Infiltrado se preocupan de cosas muy así, y que al final hay mucho descontrol en cosas. Y yo me acuerdo que vi un programa de Jefe Infiltrado, de que creo que era un directivo grande de 7-Eleven, y llega a una tienda, 7-Eleven, que es al final una tienda de comida, una tienda... Sí, de ultramarino, pero ¿no? Y entonces dice, no, es que, según nuestros procesos, es que este croissant está torcido. Y dices, hostia, y está viendo el programa y dije, claro, porque ellos han diseñado cómo hay que colocar el croissant para exponerlo en un expositor. Entonces dices, tío, eso es cultura de diseño, porque han diseñado, han pensado, han proyectado el cómo hacerlo. Y entonces el tío, o sea, no era que es que la gente va mal vestida, no es que el croissant no está según nuestros procedimientos. Entonces, claro, tú cuando ves las franquicias americanas que nos inundan, es que es diseño de procesos. Y el proceso está diseñado, pensado, entendido, que al final el diseño, cuando hablamos, es la triangulación de tres elementos, ¿no? Las personas, la tecnología y el negocio. Es decir, al final ese croissant que está bien puesto, ¿qué hace? Cumple la función operativa, está orientado para que la gente lo quiera comprar, y al final lo que está hecho el diseño de procesos es para que cualquier empleado lo pueda hacer. Entonces, al final lo que haces es vincular esa parte de que la gente va a interactuar con el proceso, la gente va a interactuar con el producto, y a su vez también que ese proceso, ese producto, ese elemento que hemos diseñado está a servicio de la operación de negocio, y está también un poco vinculado con la tecnología, ¿no? Es también quizás la única forma de escalar, ¿no? Sí. De hecho, es decir, yo no me imagino McDonald's, hablando de multinacionales, yo te digo Burger King porque sé cómo es el proceso Burger King, porque tengo amigos que trabajan, que van a decidir. O sea, es que tengo una amiga mía que va a Miami a decidir si tiene dos rodajas de tomate o 3 en Whopper. O sea, ¿por qué? Porque es una decisión tan importante que a nivel negocio genera tal. Entonces, yo veo estas cadenas no serían escalables. O sea, de hecho, cuando ves la película de McDonald's, de Founder o no sé cómo se llama, ves perfectamente cuando flipa el tío cuando ve los procesos. Entonces, sin un sistema, ¿es posible escalar? Pues yo creo que no. Y de hecho, el problema de muchas compañías justamente es eso, ¿no? Que al final hoy en escalado tenemos... Yo creo que el problema, sobre todo lo digital y la operación hoy en día, es que tenemos que pensarlo mucho más. Muchos problemas de la digitalización justamente... y de que no están funcionando los proyectos digitales porque están desconectados de la operación del día a día, ¿no? Entonces, al final, yo lo juntaría con dos cosas. Uno, con la parte de que al final perdí escalado, y con otro, que las cosas funcionen. Entonces, lo que estás haciendo de la película de McDonald's es muy divertida, yo también la he visto, y ahí se ve y ahí ves el genio creativo, ¿no? Entonces, también está vinculado, claro, el diseño al final muchas veces es la parte creativa de la compañía, ¿no? Podemos darle diferentes nombres, pero al final, esa es la cultura intangible que nos falta un poco, yo creo, en nuestro país muchas veces, y que es muy intangible porque al final es dar vueltas al círculo. Es que a veces es sentar a la gente y pensar. Es que cuando tú ves la película de McDonald's, el tío es quedarte absorto viendo lo que hacen para tú encontrar el momento eureka y demás. Cosa que tenemos aquí muchas veces, la cultura cortoplacista y la cultura para antes de ayer. La creatividad, el diseño, no puede ser una excusa para darle vueltas en círculos y pegarte en procesos de 6 meses. También hay malas praxis en diseño. Si no es una excusa, ¿no? De, oye, no, es que hay que diseñar, vamos a darle vueltas, no, pero sí que es cierto que al final implica parar, ver, y como dices tú, es que incluso decidir si damos 2-3 rodajas no es un tema económico. Es que el problema es que muchas empresas al final lo que hacen es un modelo operacional por donde tenemos la operación y el coste, finanzas te dice que 2 tomates mejor que 3 porque el rendimiento sube, pero dices ya, pero ¿quién cuida del usuario y quién cuida realmente de todo al respecto, ¿no? Ahora que has hablado del tiempo del proceso de implantar esa creatividad, esos sistemas, ese diseño, te has dicho 6 meses. Nosotros por ejemplo, aquí somos nosotros tenemos todos nuestros procesos están sistematizados, de hecho es la idea, ¿no? Precisamente es esa, es decir, la idea nace precisamente de las cadenas, pero pensando por ejemplo, las vacaciones, ¿no? O sea, nosotros la idea nuestra es que cualquier persona de un departamento concreto, o sea, si tú y yo somos del mismo departamento, tú te vas de vacaciones, estás enfermo o lo que sea, yo puedo meterme en tu cuenta, ¿no? O puedo meterme en tus clientes porque sé perfectamente en qué punto está todo y puedo continuar viendo simplemente 4 o 5 pasos, ¿no? Que así es como nosotros lo creamos, porque también era una forma de
analizar para económicamente ser más eficientes, por lo tanto más rentables, ¿no? Entonces, nosotros en este caso, por ejemplo, nosotros no nos hemos parado a hacer unos pensamientos, o sea, ha habido un pensamiento, ha habido un diseño, pero nosotros ha sido mucho más método científico, ¿no? Ensayo de error. O sea, nosotros hemos creado un proceso que creíamos que era, o sea, hemos pensado un proceso que hemos creído que era el adecuado, y a medida que lo hemos ido poniendo en proceso, lo que hemos ido haciendo ha sido dándonos cuenta de los errores que había dentro del proceso para ir corrigiéndolos. De hecho, yo siempre lo digo, todos los procesos son mejorables. Si es perfecto no me sirve. ¿Por qué? Porque no puedo seguir mejorando. Entonces no me gusta. ¿Esto suele ser lo habitual cuando... O sea, ¿es lo normal o no? A ver, ¿cómo te respondo a esto? Claro. Hay dos cosas en tus palabras. Una, algo de diseño sí hubo. Sí. Porque el tema es que a lo mejor lo que hay no es una cultura madura de diseño, pero muchas veces cuando hablamos de diseño, el diseño tiene que ver muchas veces con una mentalidad. Y el diseño es entender primero qué quiero ser de mayor, cuál es mi objetivo, y con ello darle una vuelta. Entonces, eso se hizo. Otra cosa que a lo mejor se hizo de forma ordenada, replicable y escalable. En muchas compañías como la vuestra y en algunas pymes lo que sucede es que realmente, y por eso también es un poco el conflicto con la formalización del diseño de forma explícita, es que realmente un buen directivo con dos dedos de frente, pues al final hace un buen diseño. Otra cosa es que posiblemente muchas veces si tuviera mejor método, mejor proceso, podría hacerlo. Y el problema hoy de por qué el design thinking, por ejemplo, el diseño está en boca de todos, es porque el problema es que hay que hacerlo en equipo. Por antes lo hacía algún directivo que lo hacía. El problema es que hoy tenemos que hacer esto entre 2 o 3 personas. Que es Agile, ¿no? Por eso ahí aparece el design thinking como metodología que todo el mundo habla de ella, porque hoy realmente la creatividad tiene que ser compartida. Y el diseño, yo puedo diseñar de forma implícita y caótica yo mismo, si tengo buen talante, pero cuando quiero juntarme con otros compañeros, cuando tenemos que juntar diferentes áreas de negocio y hacer este diseño es cuando aparece la necesidad de metodología. Entonces yo creo que hago diseño día 1, porque al final, ¿el diseño qué es? El diseño al final es, claro, tener escalabilidad también y de procesos y de recurrencia. Date cuenta que ya hiciste un punto inicial, cuál es vuestro dolor y realmente una ambición. Esto es lo que la gente no hace. Yo muchas veces cuando me entrevisto a emprendedores o hablo con empresas, el primer punto para aplicar diseño es ¿qué quieres ser de mayor? Me dicen, Juan, que tengo más ganas que tú. Digo, ya, pero es que al final si no tienes un objetivo, entonces cuando no es intangible, el problema es que la gente mira la operación, mira el rendimiento económico a mi vista. Claro. Y el diseño y la innovación comienza de qué quieres hacer dentro de un año, qué quieres hacer dentro de 2 años. Y la gente no se siente cómoda. No. Entonces, al final, vosotros hicisteis un buen punto, que es lo que hacen las compañías, que por eso tenéis una empresa aquí, ¿no? Y estáis ahí y estáis un poco un grupo de personas. Y son los buenos emprendedores, los buenos directores, como en tu caso, los buenos dueños, como el dueño de esta empresa, que al final es un poco lo que me encuentro mucho también en AGE, con los empresarios o organizaciones, que los buenos directivos y los buenos empresarios al final lo que hacen es diseño en sí mismo, porque ve innato, porque el diseño es la capacidad creativa. El problema es que hoy los retos que nos enfrentamos son retos que necesitamos trabajarlos en equipo. Claro. Y la segunda parte que has dicho es la experimentación. Que la experimentación linka, si hablamos de metodologías de innovación, más con Lean Startup, con Agile. Entonces yo creo que al final lo que acabas de escribir es que hoy las compañías necesitan 2 partes. Necesitan vas a pensar y de alguna forma explorar, diseñar, conceptualizar en equipos transversales. Y al final la única forma de aprender es tu madre te dijo que la plancha quemaba, pero hasta no la gaste, no creías. Entonces yo creo que es un poco esa parte de inculcar. Yo de todas maneras te digo, o sea, nosotros ahora al cabo de los años, yo llevo 7 años en Neotac, Jesús, que es el fundador, lleva con Neotac 10 años, y una cosa que nosotros lo aprendimos relativamente rápido es, si puedo pagar porque me enseñan a hacerlo, para ir más rápido lo voy a hacer. Sí. O sea, es una cosa que la gente no lo hace. No. O sea, ¿cómo te voy a pagar yo a ti? Pero aún así a veces también pagas a alguien que te ayude a hacerlo y hoy hay que hacerlo. Por eso entre lo que decías que has mencionado tú así de forma suave la palabra Agile, porque hay parte que está emergiendo en la cultura de diseño, a lo mejor lo que te decía con fuerza hace 2 años, es porque llevamos una transformación Agile, que todo el mundo de repente hay que ser más ágiles, vino una tendencia nueva a gestión de proyectos. Y toda esta parte. Que nos dijo que al final esto ya no va de planificar 6 meses, sino de hacer cachitos y por sprints. Pero el problema es que haces la misma mierda de siempre, de forma diferente, haces la misma mierda. Porque realmente el problema es que no estamos pensando de forma común. Claro, por eso un poco, volviendo a vuestro caso, decir que está con las compañías hoy. Las compañías hoy tienen primero que ganar velocidad y segundo que adaptarse. Es una época darwinista. Realmente yo creo que pocos directivos o pocos grandes, digamos,
líderes hoy saben realmente hacia dónde vamos. Yo creo que estamos todos jodidos. O sea, si hago una entrada cabeza decía, esto es una época adaptativa. Porque hay 3 elementos que nos están rompiendo un poco los esquemas, ¿no? El primero, las barreras de entrada o los límites de las fronteras de los servicios. No, es que de repente, pues ahora IKEA te financia. O es que de repente ahora IKEA te da de comer. O sea, IKEA está haciendo un diseño de servicios donde realmente ya no solamente vender muebles, sino son más allá, muy acertado. Entonces, claro, al final, tú tienes un centro comercial, a lo mejor compras en IKEA y te ibas a comer bastante de frente, pero es que de repente me quedo in-house en IKEA. Estamos hablando de la parte financiera y hay empresas como Caixa u otras se dan cuenta de que la gente no quiere financiar un móvil, quiere el móvil. Entonces de repente tú vas a una sucursal de Caixa y lo que tienes es un coche metido dentro del sucursal, porque al final lo que te dan es el coche. Entonces claro, ya se convierte en vendedores de producto, porque realmente la forma de financiar el producto es tú entrar a vender. Entonces, ¿cuál es el límite de los sectores? Están muy rotos y ahí aparecen incluso también las fobias y los miedos de ¡oh, es que si entra Google, ¿no? O entran los gordos. El segundo es que como clientes hemos cambiado. Al final estamos en una época de aceleración donde, por un lado, estamos alineando todos, que parecemos cada vez más borregos con las películas de ciencia ficción, pero por otro lado hay una parte que TikTok, las herramientas digitales hacen que las necesidades surgen más rápidamente, ¿no? Es decir, las necesidades ni se crean ni se destruyen, sino que, parafraseando a Einstein, evolucionan. Y el problema es que evolucionan cada vez más rápido. Sí, totalmente. Yo me acuerdo, yo tuve buena relación con la gente, si os acordáis, una marca en España que era BlueSense, que Pues BlueSense, los fundadores, me acuerdo que lo que encontraron fue que había una transición tecnológica de hace años, de que resulta que lo que surgía en Japón pasaba a Estados Unidos y luego pasaba a Europa. Entonces, los señores de BlueSense, que era una empresa gallega, me contaron, pero simplemente nuestro... Hacen tele, o sea, sí. Sí, ya dio tiempo, pero Silva, uno de los fundadores, me contaba, mira, Juan, nosotros lo que hicimos fue, el salto era Japón, Estados Unidos, España. Y fue acelerar el salto del BIFX de Japón a España. Ese fue nuestro éxito. Si recuerdas, cuando éramos jóvenes, teníamos CDs que quemábamos todos los CDs y de repente los CDs, pues al final las películas quedaban con BIFX y entonces fue ahí. Entonces, claro, esa época de salto que al final tienes una transición, tú descubrías un producto en Estados Unidos y tenías una parte de oportunidad comercial porque había una parte de tal. Hoy, con la logística, con el modelo de Amazon que ha roto también los esquemas de que al final hasta el domingo entregan, con los elementos digitales, es que realmente lo que surge en Japón o en Estados Unidos es que mañana está aquí ya. Entonces, el problema es que eso hace que el usuario realmente reclama y necesitamos velocidad. Y luego también hay una vez que hemos cambiado, porque al final los patrones de consumo, más allá de que nos podemos poner en abuelo cebolleta y parece que siempre nos quejamos de los jóvenes igual que nos nuestros abuelos, sí que es cierto que hay un cambio muy radical y que no tenemos ni idea. No tenemos ni idea que esperan nosotros como empleadores las nuevas generaciones, porque de repente nos damos cuenta ahora que la gente quiere vivir, no quiere trabajar. De repente nuestros padres tenían muebles para toda la vida y mi madre hace poco hizo la reforma que dijo, la última que haré con 70 años y lo que hizo fue organizar los muebles de su boda. Nosotros vamos a IKEA y compramos muebles al IKEA o semejantes o muebles Rey. Vale. Eso, que al final son... Para hablar de otros, ¿no? Sí. Además, como Muebles Rey trabajamos con el CEO mano a mano y es una empresa que estamos ahí. Cuñita publicitaria, perfecto. Pero me refiero que vas a un Muebles Rey, vas a un IKEA, vas a cualquier otra empresa y al final lo que hemos hecho es, oye, es que compro un mueble y que me dure lo que me dure y cuando me dure comprar otro y se romperá, ¿no? Entonces, claro, preferimos ahorrar a lo mejor el mobiliario y irnos a Punta Cana o irnos la economía de experiencia que nos antes, ¿no? Entonces, claro, han cambiado los valores. O sea, fíjate cómo han cambiado esto, lo hemos hablado en más podcasts. O sea, nuestros abuelos, para nuestros padres, lo que querían era que se comprasen una casa, nuestros padres para nosotros querían estudios y nosotros para nuestros hijos, pues yo pues no tengo hijos, tú no sé, pero vamos, ya no sé qué se quiere para la nueva generación, pero como ha ido cambiando el concepto de... O sea, las seguridades y ha evolucionado, nos hemos vuelto muy egoístas también. Yo una parte de la que trabajo mucho con mis clientes y parte del diseño está viendo en este patrón porque al final es como, tío, es que no puede ser, es que tú vas a un bar y que la comida esté buena no basta, es que no me has sonreído, entonces no vuelvo. Entonces, esto lo llevas al entorno industrial y es que si no sonreías a tu cliente y le fragelas, pues es que aunque tengas el mejor producto te mandan al carajo. Yo voy a preferir tener un producto peor, el valor que hablas antes y demás, ¿no? Entonces, son estos dos. Y el tercero, si me aprendes, es la tecnología. Pero la tecnología está posicionando cosas que al final, si los ves de que se ha solucionado mucho más rápido porque hemos roto barreras de mercados, la parte del usuario cambia muy rápido y las tecnologías están también siendo más capaces porque hoy podemos montar, incluso estamos viendo que con el IA, ahora está de moda, por hablar de otro buzzword o trending topic,
las cosas van a cambiar. Sí que es cierto que primero, las inversiones tecnológicas hace que una pyme pueda competir contra la gran compañía más que nunca. Sí. Pero también hace que vinculado con la parte de usuario, es que de repente es mi madre la que se plantea, hostia, este día inserso es un coñazo, no puede hacer desde el móvil. Mi madre con 70 años, que en su vida nunca utilizó un ordenador, pero con el iPhone flipas. Sí. Y luego al final la tecnología nos permite romper más estas barreras de mercados porque de repente antes yo tenía barreras de entrada, ¿no? Lo típico que explican en las escuelas de negocio, dos elementos clave, que es tu ventaja diferencial y la barrera de entrada. Y dices, es que ahora realmente no hay, porque a lo mejor yo no hacía algo y lo que hago es monto un bot y hago un servicio que antes no hacía. O ahora de repente monto una página web y antes no me plantaba era hacer e-commerce y ahora realmente pues tengo Shopify o tengo PrestaShop que cada vez están mucho más maduras y es que hasta me monto yo mismo sin ser tecnólogo porque me cojo yo y desde mi tienda de barrio me monto un e-commerce. Otras es que luego llegas hasta donde llegues, pero tienes la oportunidad, tienes la oportunidad de llegar a hacer cosas y de romper esas barreras, ¿no? Entonces, claro, ¿por qué aparece el diseño? Porque hay que hacerlo bien. Y porque realmente, volviendo un poco al tema que decías, y vuestro profesor es, hoy las compañías dedican que es exploración y experimentación inicial para conceptualizar y experimentación real para ajustar y optimizar. ¿Qué ocurre con la cultura Agile? La cultura Agile nos ha metido ya la experimentación, pero al final, quizás vosotros, porque hicieis un poquito de diseño, os pegasteis contra la pared, pero a lo mejor no tanto. Pero quizás, si os metido más diseño, a lo mejor os habéis pegado contra la pared menos. Porque muchas veces cuando paras y piensas y diseñas en equipo, hay muchas barreras que al final es, ¿pero por qué te pegas contra la pared? ¿Por qué no ponemos encima de esta información y la trabajamos? Porque muchas veces, es decir, no va de ser un genio, va de poner a la gente adecuada a hablar de forma ordenada y con un proceso metodológico, que es el diseño o el design thinking, que permita realmente trabajarlo. Entonces, parece que estamos ya, y lo que está sucediendo es, tenemos dos premisas culturales. Una es la cultura antes de ayer y que al final reunirse parece que da miedo, tenemos miedo a las reuniones, entonces claro, te dicen, no, que hacer un workshop de 4 horas. ¡Guau, 4 horas! Ya, pero es que estamos hablando de lanzar algo, entonces... No, es que hay prisa, ya, pero es que si te pegas 2 meses de lanzamiento y no está bien planteado, va a ser un fracaso y vas a perder mucha pasta. Aunque metas a un directivo que cobre un pastón, mucha gente que a veces invierte en las reuniones ya está viendo modelos de la gente va a una reunión y dice cuánto cuesta el salario. Es decir, es que a lo mejor hay que parar, porque es que todo dependerá de si es estratégico o no. A ver, para 4 horas, para repensar cómo organizamos vacaciones, a lo mejor te digo, hostia, 4 horas, no. Pero para 4 horas, para repensar 10 personas, cómo planteamos el servicio al cliente, hostia, es que es estratégico. Es que realmente todo aquello que no vamos a emerger, si metemos 10 personas con inteligencia colectiva y con proceso, es que no hay que pasar contra la pared, no hay que ser tan zoquete de ir contra el muro si está haciendo el muro. Es decir, a lo mejor va de traer a la gente y decir, oye, ¿qué muros nos podemos encontrar? Y posiblemente habrá algún muro que se nos olvide, y posiblemente habrá que pegarse contra el muro porque, como dices, con esa parte de experimentación, ¿no? Entonces, yo creo que las compañías tienen que entender esa parte, que tenemos que meter el diseño con esa parte de cómo realmente trabajar la información, porque encima hoy tenemos información compartimentada, información que está en diferentes partes. Es decir, no, trabajamos con el cliente, vamos a hacer feliz al cliente. Pues a lo mejor hay que juntar a todo el mundo, porque el cliente no solamente es comercial, no solamente es marketing, también es el tío que está en la tienda sufriendo en el día a día y vendiendo y que luego se vende el producto. Es que a lo mejor hay que establecer esos modelos donde también establecemos espacios donde nos juntemos, porque cada uno tiene su sesgo personal y cada uno tiene también su visión sesgada de la realidad de la empresa. Y cuanto más grande es más sesgo. Porque cuando yo soy Juan Palomo y yo monto mi empresa, soy emprendedor, y al final yo pienso el producto, yo lo vendo y yo lo ejecuto, pues tengo todo el control. Cuando empieza a crecer y tengo ejecutores, tengo vendedores, es que realmente lo que tenemos es información segmentada. ¿Cómo consigues? O sea, tengo 2 preguntas. Una que llevo haciendo un rato. Pues mira, voy a hacer la primera, esta de... o sea, entiendo que mucha gente, o sea, escuchándote hablar, o sea, yo te escucho hablar y lo veo, ¿vale? Lo veo porque lo he visto aquí y estoy totalmente de acuerdo en que hay que aplicar diseño y por eso me salen preguntas, pero esta es una pregunta que es muy habitual, el que te dice, este producto no, esto no es para mí. Mi negocio es diferente y esto no aplica. De lo que estamos hablando, dices, sí. Aplica a todo el mundo. Ya, o sea, no, si yo lo sé que aplica a todo el mundo, pero yo te cojo como cliente y digo, mira Juan, que está muy bien todo lo que me estás contando, pero es que mi negocio es diferente. Esa frase es muy española. Por eso te la hago, porque sé que además que te la han hecho seguro. Sí, no, además en ambos términos, porque igual es un diseño con la parte de Agile y experimentación está trabajando muchas con las compañías, ¿no? Te contaba hoy la parte de gestión de proyectos, claro, como buen ingeniero me metí en ese en general
y también tenemos que hacer cómo hacemos las cosas, ¿no? Design Thinking al final tiene que ver con cómo pensamos las cosas y cómo realmente organizamos y establecemos un punto de inicio de las cosas, sea un proceso, sea una estrategia comercial, sea una relación con el cliente. Y el Agile tiene que ver con cómo construimos, ¿no? Claro. Que al final, en vez de ser una construcción muy planificada y muy de previsión, pues va de ir haciendo y aprendiendo. Entonces, en ambos casos, tengo esa pregunta, porque claro, yo me río mucho con mi hermana. Yo tengo mi hermana mayor, que le tengo mucho aprecio, y me decía, Juan, pero ¿cómo haces esto? Porque claro, un día estoy con educación, otro día estoy con retail, otro día estoy con banca, otro día estoy con alimentación. Digo, mira, yo hago siempre lo mismo. Sí, el mundo es muy sencillo. Al final esto va de observar, idear, proponer y probar. Entonces, el problema es que todas las compañías dan lo mismo. Y al final, aquí nosotros hacemos mucho partnership, sí que es lo que ya, pues oye, no somos, tenemos de frente. Entonces, al final, cuando estás trabajando con clientes, pues como pasa a todas las compañías, te conviertes en que seas un poco de todo, ¿no? Somos un poco todos, ¿eh? Entonces, sí que a lo mejor todavía me quedan sectores por explorar, ¿no? Pero creo que cada vez menos. Pero al final digo, no, es que más, yo siempre hago lo mismo, hago metodología. Porque el problema es que lo que estamos planteando tiene que ver con cómo hacemos las cosas. Y al final esto es como que, es que podrás educar a tu hijo de una forma u otra, pero todos tenemos que lavar a nuestros hijos y darse la ducha pues está claro que antes de duchar habrá que quitarse la ropa, no te vas a duchar con ropa. ¿Qué puedes hacer con ropa? Pues sí, también a veces cuando ha llegado, pues te ha perdido una noche sin querer, o a veces si el niño quiere vestir, lo metes y al final inviertes los factores. Pero al final, yo creo que hay procedimientos en la vida, hay cosas como cocinar que siempre está así. O sea, tú no puedes. Es como, no, es que, oye, es que hay que lavar la verdura. Ya, pero ¿cuánto se lava? Pues depende de la verdura, se lavará más o menos. Depende de los sulfatos, donde venga, pues le dedicas más o menos tiempo. Depende de la mierda que tengas, además. Depende de cómo sucia esté, ¿no? Es decir, si al final tú recoges, tienes tu huerto y recoges después de una lluvia, pues ahí es un barrizal, habrá que lavarlo mucho rato. Y si realmente, pues al final está todo limpio, pues ya está. Entonces, con esta metáfora, toda esta parte que es lo que hacemos, ¿por qué think somos tan transversales y por qué aplica a todos? Porque la realidad es que hoy los eventos que hemos visto del cambio de las empresas está afectando a todo el mundo. Y entonces al final hay personas, hay tecnología y hay procesos. La cuestión tiene que ver con realmente cuánto es la velocidad del cambio, la cultura del cambio y la necesidad del cambio. ¿Qué me refiero con esto? Es decir, al final, si tú estás, por ejemplo, en gran consumo y tú no eres un producto del producto, simplemente eres un producto de otros, pues a lo mejor Design Thinking implica en que empieza a ser tu día a día. Porque al final, cuando tú no eres productor, que sí, cierto es que hemos hablado de ventaja diferencial o de barreras, pero el ser un retailer que vende de otros, pues al final es que la experiencia del cliente funciona todos los días y tienes todos los días estar dando sorpresa a tu cliente. Entonces, a lo mejor Design Thinking, lo que se aplica, como hicimos en su día, por ejemplo, con Astelecom, es que hay que montar un equipo de experiencia del cliente, o como estamos trabajando con el equipo de innovación de Vodafone, y es que te vas a estar continuamente trabajando. Y ahí es donde el Design Thinking empieza a ser casi el karma. Sin embargo, hay compañías industriales, es que si yo lo que hago es tengo una operación o un servicio, o tengo por ejemplo, compañías como Thales Aerospace, como Siemens, es que a lo mejor no es que no sea loco, es que los ciclos de producción o los ciclos de construcción satélite o de un entorno industrial son muy grandes. Entonces, a lo mejor Design Thinking aplica porque una vez al año habría que plantear lo que hacemos, lo que somos y cómo lo hacemos, pero digamos el impacto de las acciones tiene una consecuencia mucho más grande, ¿no? Entonces, para mí tiene más que ver con la morfología y tiene más que ver un poco con esa necesidad del cambio. Entonces, hay compañías que el cambio se produce más lento y aunque creamos velocidad, aunque cambies la forma de construcción e industria, es que realmente a lo mejor tardas un año en lanzar cosas, entonces, oye, a lo mejor hay que hacer Design Thinking una vez al año y luego hay que hacer, si también una forma constructiva diferente. Y sin embargo, en retail o en eventos que están cercanos al cliente, es que a lo mejor el cambio es continuamente, es que a lo mejor estamos todo el día. Entonces, claro, ahí estamos hablando de empresas que utilizan el Design Thinking como una herramienta, o el diseño como una herramienta, que cuando tienes que afrontar una reflexión, la puedes hacer con Design Thinking, y entonces, cuando sea necesario, y empresas que tienen que meter la cultura en su día a día casi como un eje estratégico, porque al final me tengo que reinventar cada día, porque si no me reinvento cada día y cada día no estoy repensando lo que hago y cómo lo hago, y estoy totalmente vinculado que encima con temas de medición de cliente, ¿qué está pasando? Pues es que realmente me puedo quedar fuera del mercado, porque como deje de pensar 2 meses, me ha adelantado y me ha adelantado por la izquierda. Entonces, para mí esa es la respuesta, que perdona que esa vuelta. No. Pero es que ya no hay una acción, es que esto aplica a todo el mundo, incluso gran compañía, pequeña compañía. La cuestión es en mayor o menor medida.
podríamos resumirlo en el design thinking en que es... A ver si me lo compras, ¿eh? O sea, por lo que estás diciendo, yo lo estoy pensando aquí. Y digo, design thinking genera un valor diferencial, o sea, porque te genera mejora con respecto a tu proceso, tu competencia, y genera además mayor ROI o mayor beneficio. Debería. O sea, serían los dos. O sea, que decir, yo ahora mismo, con lo que tú me has contado, con lo que yo me quedo es con que esas son dos cosas que a mí me hace muy feliz. Esa es la aspiración. Claro. También hay que ser consciente de que muchas veces, y es una parte que me gusta por dónde vas, pero me preocupa por dónde vas. Porque esto cuando yo en Design Thinking, y eso parte soy muy sincero, y a veces tenemos el cliente tiene que hacer también mente interna. Claro, me dice, pero Juan, entonces conseguimos, no asegures eso porque a lo mejor no. Claro. Porque cuando hacemos un proyecto de Design Thinking, cuando vendo ese humo que es que vendo, vamos a pensar a ver que a dónde llegamos, puedes llegar a algo muy, muy diferencial, o puedes darte cuenta que no hay nada que hacer. Porque muchas veces lo que nos está dando el diseño, el tema no es que asegure el éxito, sino que muchas veces está dando las armas para poder por lo menos acometer correctamente la reflexión. Y a veces lo que hay que hacer es, hay que hacer un primero design thinking, te das cuenta que no hay nada que hacer por aquí, y a lo mejor hay que hacer otro para descubrir qué más puedo hacer. Porque si por aquí no hay nada más que hacer, a lo mejor habrá otra opción. Te cuento un caso de cómo explico yo cuando doy clase que es design thinking. Por encima del design thinking el problema es que es nuestra forma natural de pensar. ¿Qué es design thinking? Para los oyentes y para que fijemos de una vez. Design thinking lo hacemos cuando mi pareja o mi amigo se enfada conmigo. Cuando mi pareja o mi amigo se enfada conmigo, ¿qué es lo que hago? Todas las alternativas de ver cómo coño, claro, qué ha pasado y cómo puedo solucionarlo, ¿no? El primer paso es para. ¿Qué haces? ¿Qué has hecho? ¿Qué dije? Claro. ¿Qué pasó? Joder, qué bueno. ¿Cuándo fue la última vez que se enfadó así? Y lo que haces es intentar resumir la información. Claro, por eso dicen que en las empresas nunca es buscar gente, porque lo primero es ponerte la información que tenemos. Y nunca tendrás toda la realidad. Segundo axioma del design thinking, hablamos con clientes. Pregunta a tu amigo o tu pareja. Ni de coña, como decía Torhaus, nunca el paciente va a decir la verdad. ¿De verdad? Entonces, él te va a decir cualquier burrada y ahora se lo cascas y tienes que intentar descifrar qué es lo que de alguna forma quiso decir. Con eso tú haces un pensamiento del problema, que es lo que llamamos el point of view, intentas idear y hay diferentes opciones. Puede ser pedir perdón, puede ser intentar dar el callo, puede ser, hay diferentes cosas. Pero también asumimos la cultura del fallo, que es la podemos cagar. Porque podemos pedir perdón y decir, es que siempre hace lo mismo, me toca las narices y luego me pides perdón, ya no me basta, quiero que hagas algo más. Joder, ¿qué hago ahora? Pues vuelves atrás, tienes más información y vuelves. Entonces, claro, ¿por qué cuento esto? Porque también una parte, cuando yo estoy leyendo artículos en LinkedIn muy de Design Thinking ha muerto, no, es que si hacemos Design Thinking a que seguro que va a hacer algo diferencial y algo de valor, cuidado, pues que a lo mejor no hay que hacer. Y hay veces que asumiendo esta parte, esa relación, ese amigo, se ha roto y la has perdido. Y por mucho que tú lo intentes, no está. Porque el problema es que a veces, el momento que cogemos los problemas, y eso ya vincula mucho con la innovación, de que claro, todo el mundo quiere innovar cuando pierde pasta. No jodas, ahora no es un momento. Cuando ganas, cuando tienes que innovar. Cuando pierdes pasta es porque no haces las cosas bien. Entonces, es que esa relación ya está rota. Entonces, surgen dos axiomas. Uno, que al final es que la innovación por eso está cogiendo, porque no podemos esperar ya, sino que tenemos que hacerla. O sea, al final, cuidar una relación con amigos y con tu pareja es siempre. Claro. Al final, tienes que cuidar la relación con tus empleados y nuestros clientes. Por eso está arrancando el Design Thinking, porque hoy, al final, una empresa es un ente relacional, en la que tiene una relación hacia afuera, hacia adentro, hacia los empleados, hacia los clientes. Entonces, esa relación hay que cultivar todos los días. No puedes pensar en qué hacer cuando ya los clientes no te responden, no te compran. Y luego encima tienes que ir viendo. Entonces, coges una metáfora, ahí está. Entonces, claro, si tú aplicas Design Thinking con esa parte, sí que es cierto, me vas a asegurar que en muchas ocasiones encontraremos cómo hacer feliz al cliente, pero es que también hay veces que a lo mejor esa relación hay que asumir que se ha perdido y la cuestión es, oye, aprender los errores y ver cómo construir una relación. Esto ya en el ámbito empresarial es que a lo mejor, y a lo mejor puede ser que no es culpa nuestra, porque a lo mejor puede ser que se ha enfadado y es que a veces el enfado no es culpa nuestra, el enfado es que ella lo que le gusta a mí le molesta. Y entonces de repente mi cliente lo que le gusta a mí ya no le gusta. Entonces tenemos que asumir la pérdida. Entonces esto lleva al ámbito empresarial es, yo puedo hacer design thinking, pero es que a lo mejor tengo más que hacer con este cliente. ¿Qué tengo que hacer? Encontrar otra relación. Entonces, en esa búsqueda hacia un nuevo cliente, esa búsqueda de una relación, el design thinking nos ayuda. Pero claro, ¿cómo llegaremos? No lo sabemos. La cuestión es que hoy necesitamos ese procedimiento. Entonces, ¿qué aporta el design thinking o qué aporta el diseño en las compañías? Pues que eso que, de nuevo, tú con tu pareja o con tu amigo lo haces y es nuestro innato, es lo que aquel que sabe construir relaciones
pues es el buen directivo que sabe construir relaciones con sus clientes. El problema hoy es que hay tanta información, tantos problemas, tantos desafíos empresariales que solo no podemos. Claro. Por eso también vincula también Design Thinking al mundo del liderazgo. Porque realmente antes el liderazgo se basaba en el jefe, que el jefe estaba ahí porque los años llevaba en un sector y que más sabía, y sabía qué hacer. Hoy ningún jefe sabe qué hacer con seguridad. O yo no creo que ningún directivo, si pones la mano en el fuego, le haces poner la mano en el fuego, va a poder hacer una estrategia él solo. Necesita su equipo. Claro. Por eso aparecen los procesos participativos, por eso aparece el liderazgo participativo. Porque tenemos que entre todos entender, y al final tenemos que entender también que va vinculado a todo esto la cultura del fallo. Entonces, si asociamos Design Thinking a la parte del éxito, tenemos un problema porque estamos dejando de lado ese axioma de que somos humanos y podemos fallar. Claro. Y a veces tenemos que perder, porque para poder ganar hay que perder. Sí, pero que te quiero decir, al final lo que yo... O sea, me parece muy bien, o sea, la metáfora me parece cojonuda, la forma de emplearla, porque se entiende clarísimamente, o sea, que se entiende clarísimamente de qué va todo esto. Pero que también entiendo que el objetivo máximo, con tu pareja, con tu amigo, el objetivo máximo es la felicidad, casarte, tener hijos o lo que sea, ¿no? Y en este caso, el objetivo máximo es la pasta. O sea, quiere decir, o éxito, o llámalo como tú quieras, ¿no? O sea, A mí me has tocado un poco la moral, bueno, a ver, o sea, tú... La pasta, ganar pasta. ¿Es un fin o una consecuencia? Hostias, inicialmente es un fin. Y a medida que vas haciendo las cosas, yo creo que se vuelve una consecuencia de hacer bien las cosas. Pues ahí estamos un poco, creo que también hay, por eso digo que el problema de la innovación y del design thinking o el diseño en general es que si te das cuenta muchos axiomas culturales que los tenemos metidos tan esto, que sabiendo que eres un gran profesional y que tienes cosas muy claras, a veces tenemos esos dejes. O sea, por ejemplo, una de mis charlas con clientes, no, es que vamos a venderle al cliente. No, es que esto no es de vender, esto va a que nos compren. Entonces, si queremos que nos compren, habrá que entender que quieren comprar ellos. No habrá que pensar que puedo vender yo. Claro, si cogemos el aprendizaje de hecho, ahí está el cambio de paradigma que estamos viendo. Es que las compañías lo que han hecho es, tengo estos recursos, tengo esta capacidad productiva, voy a ver qué puedo producir, voy a ver cómo lo vendo. Porque el único fin era maximizar la inversión en la fábrica para intentar ganar dinero. Hoy es una consecuencia de decir, vamos a dejar la fábrica mecánica, vamos a ver qué quiere el mercado, ya veré yo luego qué hago y a lo mejor tendré yo activos y a lo mejor necesitaré colaboración con las empresas. Y el hacerlo bien, la consecuencia será que ganemos dinero. Pero si nuestro fin es ganar dinero, es complejo. De hecho, yo cuando hablo con emprendedores me río mucho con esto, porque muchos emprendedores o mucha gente emprende pensando que ganan más dinero que en el sector privado. Sí. Y yo les digo, mira, yo otros emprendedores que he visto de éxito, y si ves, y me has hablado de películas, hemos hablado de Steve Jobs, si tú ves, o ves la película de Facebook, ninguno está pensando en la pasta. No. Están pensando en una ambición, quieren crear algo más. Steve Jobs tenía una visión de que todo el mundo tenía un ordenador. Está claro que la pasta está detrás y al final el emprendedor lo tiene detrás. Y todas las empresas al final que realmente yo estoy viendo, sobre todo, hablamos ya de la pyme española, todas las pymes que funcionan bien, ninguna está pensando en hacer pasta. Las pymes que van bien, muchas que realmente han sido un monstruo, lo que han tenido es una ambición de hacer algo bien y el dinero es la consecuencia. Y la mayoría de emprendedores amigos, tengo emprendedores que les va bien, lo que quieren es realmente hacer feliz al cliente, es ayudarle a que la gente venda. O sea, que está vinculado también con lo que habla ahí la gente de empresas con propósito. Sí que es cierto que hay empresas que a lo mejor no tienen propósito, simplemente son máquinas de dinero. Pero sí que esto es una parte de decir que el objetivo es hacer las cosas bien, que el cliente esté feliz. Sí, pero las empresas, es que no recuerdo lo decía, pero esto es así desde que el mundo es mundo, vamos. Las empresas están hechas para ganar dinero. Yo es que creo que esa es la mentalidad tradicional. Claro, es que quiero decir, aquí y esa es la mentalidad que nos lleva hacia la cultura del ROI y que nos lleva hacia la cultura de que todo es inversión. Entonces, claro, ¿por qué esto es un problema también culturalmente? Porque es una nueva innovación. ¿Qué ocurre con la innovación? Yo no creo que sea una nueva innovación. Sí, porque entonces la innovación la matamos. Porque entonces cualquier acción que hace la compañía, la miramos en un entorno de retorno a la inversión. Y muchas actuaciones de innovación en fase inicial no pueden tener un ROI. Tienen que tener una ambición. Claro, pero yo por ejemplo, te digo, a nivel empresarial, yo, por ejemplo, aquí nosotros en Neatag tenemos perfiles profesionales que no producen económicamente nada. Pero son perfiles que tienen que estar, porque son necesarios. No es innovación, pero bueno, o sea, yo personalmente considero que la innovación, es decir, yo innovo. ¿Por qué? Porque tú has dicho, ¿no? Oye, pues por ejemplo, para un onboarding de un nuevo empleado, yo puedo hacer esa innovación para ver cómo es el proceso, cómo es el sistema, para que ese onboarding sea correcto.
Eso, a lo mejor yo tengo que invertir un dinero en ello. ¿Que tiene ROI? Pues a primera vista no, pero para larga sí. Para la larga tiene, si yo hago un mejor onboarding... Pero estamos hablando que es lo que estamos hablando con las cosas de negocio cuando hablamos de emprendimiento, de que a la larga mejor tendrá, pero a corto lo tienes un plusvalías. Sí. Esto lo decía el presidente de Telefónica en un recinto de Huella, que decía, el problema es que empresas miran mucho el ROI y poco la plusvalía. Entonces, por eso digo que, y al final, yo no soy de la calidad y entiendo lo que quieres decir, estoy alineado porque al final mi objetivo es ayudar a mis clientes a que ellos mejoren su rendimiento económico. Pero sí que es cierto que hay que andar con manos de plomo porque al final hoy el problema y el gran, digamos, conflicto de las compañías es que hay que hacer cosas en el corto plazo buscando el ROI puro y hacer más dinero. Y hay cosas que a lo mejor simplemente hay que jugar con ellas, experimentar, explorar, que es un poco donde aparecen esos elementos para ver si veremos ya cómo de impacto es. Claro, cuando hablamos de plusvalía, la plusvalía significa que hay un futuro ROI a la vista. Claro. Pero no podemos mirar desde el entorno de ROI, el entorno de ganar pasta, porque posiblemente si lo hacíamos por ganar pasta no lo haríamos. Y en muchas compañías, incluso multinacionales del IBEX, se está pasando eso, es decir, porque al final, en fase inicial, y hoy lo que está pasando con los modelos de Venture Corporate, y el hecho de ir hacia startup, es que los comerciales, las áreas comerciales muchas veces, y las áreas de negocio, matan la innovación. Porque si tú innovas en un producto, la área comercial que va a hacer, vender lo que vaya asociado a su cuenta de resultados. ¿Por qué? Porque esa parte de hacer dinero, que es un estigma que ya hemos metido en las empresas, nos ha llevado a que realmente el problema no solamente está en verbalizar lo que estamos hablando, sino que eso se aterriza en modelos donde al final realmente la gente cobra por lo que vende. Entonces, cuando tienes gente que cobra por lo que vende, ¿qué es lo que vende? Lo más sencillo de vender. Y sin embargo, la innovación es lo que debería vender mañana. Entonces, una cosa es la empresa que tengo hoy, la empresa que lo que vendo hoy, otra cosa es lo que metí en el mercado y que debería vender mañana. Entonces, claro, si yo lo que voy a vender mañana lo comparo con lo que voy a vender hoy, pues hoy, lo que hoy es lo que me da sostenibilidad en la cuenta de resultados y hacer dinero, pero lo que tengo que vender mañana hay que dejar cierto manga ancha de no verlo como algo que nos vaya a dar dinero, porque a lo mejor lo que encontramos también son modelos que no dan dinero, pero traen nuevos clientes. Claro. Y a veces lo que encontramos, que esto por ejemplo, innovación es lo que a mí me está costando mucho explicar, porque hoy muchos modelos o productos y servicios a lo mejor hay que hacerlos gratis, pero no son gratis. Porque realmente lo que hago es algo gratis para el cliente, pero lo que hace es que disminuye mi coste de adquisición de clientes. Yo es que no... O lo que hace es que realmente hoy tenemos que hacer productos que regalemos en sentido desde un enfoque de contra resultados y de director financiero, pero son productos y servicios que realmente lo que amplían es el portfolio, porque respecto al producto que vendo, que es el producto caro, pero lo que hago es un producto de entrada que entra en mi funnel y lo que hace es que realmente la gente convierta. Nosotros, por ejemplo, te lo digo, o sea, nosotros aquí en Neatac, cuando queremos, nosotros innovamos en nuevos servicios. Es decir, nosotros al final, pues, que como queremos hacer crecer, queremos expandirnos, queremos pues, aumentar esa cuenta de resultados, la queremos aumentar. Uno de los métodos, más allá de una captación mayor de clientes, es generar nuevos servicios para los clientes que ya tenemos. Hacemos esa parte de innovación, de estudio, de investigación, de ver cómo lo hace la competencia, ver qué necesita el cliente. O sea, porque al final todo esto también surge por, como lo que tú dices, ¿no? ¿Qué necesita el cliente para que pueda generar mejores resultados, ¿no? Oye, pues necesita esto. Y nosotros, y fíjate, esto un poco de sistemas, por ejemplo, nosotros hacemos Mystery Shopper, ¿vale? El Mystery Shopper lo vendemos como servicio, pero normalmente, o sea, lo que empezamos haciendo, para hacer este testeo, innovando, lo hemos hecho de forma gratuita a muchos clientes para que viesen, primero para ver nosotros, testear si está... Y por otro lado, para que el cliente viese, oye, ese intangible que te estoy ofreciendo, ese valor extra, que no te lo está ofreciendo. Pero por eso mismo ahí es lo que te decía, y surge la polémica, la discusión muy en general, que es que por eso digo que el design thinking o la innovación en esa parte de los haces que simplemente buscar la construcción de valor y que no sea consecuencia. Cuando digo consecuencia, ¿qué es? Porque si yo hago un nuevo servicio, ese servicio podrá ser algo que me paguen, o podrá ser algo que a lo mejor traiga clientes y a lo mejor el impacto en negocio no es porque me paguen por ello. El impacto en negocio es que a lo mejor lo que hago es algo que lo que hace es fidelizar más al cliente y entonces lo que hago es modificar la cuenta de resultados y lo que antes me gastaba mucho en publicidad, pues lo que hago es va hacia aquí porque esto me renta más. Pero eso tengo que dejar que explore. Y es una parte de que el problema de las tradicionales escuelas de negocio que está cambiando y que al final por eso instituciones como el IE, donde hay clases, llevo 10 años en mi emprendimiento, explicar esas cosas a los MBAs,
es porque una cosa es gestionar la compañía y la gestión implica maximizar el negocio o mantener la viabilidad y sostenibilidad del negocio, y otra cosa es crear, y la creación implica cierta versatilidad. Está claro que la creación también hay una mala excusa, que cuando hay muchas innovaciones, y las compañías, si no estamos haciendo MVP, estamos probando, no puedes probar por probar. Por eso aparece el modelo de negocio y la estrategia de negocio, y tiene que estar vinculada con hacer cosas que tengan, cuando hablamos de plusvalía, una plusvalía es porque a lo mejor no se lo voy a ganar, pero si tiene sentido para mi cliente o para mi modelo de negocio. Entonces yo creo que el problema está en que la gente también está innovando haciendo cosas por probar, porque hoy, por ejemplo, ayer leí un artículo, ¿no? Todo el mundo está con el IA y me pasó igual con el blockchain. Yo estoy trabajando con proyectos de blockchain y era como, a ver, blockchain, aplicación práctica, smart contract. El smart contract implica un contrato de activación automática. Es que tu negocio no va a activación automática, tu negocio va de no pagar. Entonces tú si estás, por ejemplo, cubriendo un siniestro y de alguna forma lo que haces es pelear un poco esa parte, porque quieres buscar la gestión, maximizar, el smart contract que haces es automatizar una cláusula, es complicado. ¿Dónde funciona esto muy bien? En aseguradoras, por ejemplo, en África, donde hicieron un producto con smart contract para asegurar la cosecha, que realmente pues, funciona muy bien, en un entorno contexto claro. Pero realmente blockchain, porque smart contract no está entrando, porque realmente por poder puedes jugar. Claro, si vas a jugar, es cuando ahí realmente no estás viendo la plusvalía ni el ROI, estás haciendo experimentos. La plusvalía es decir, oye, ¿cómo vincula esto con mi modelo de negocio? Pero al final, el modelo de negocio tenemos que tener claro qué es lo que me voy a comer hoy, como decía Global Stock Consulting Group, cuál es mi vaca lechera, pero tenemos que crear terneritos. Y al final, gestionar o sacar la leche de una vaca es una cosa y crear un ternero es otra. Y son habilidades diferentes. Y a veces, muchas veces hay que tener en cuenta que un ternero puede morir. O sea, la cuestión es que hacer diferentes terrenos, diferentes inversiones para intentar conseguir una vaca lechera. Claro. Y ahí si lo vas viendo por cuánto sacas o cómo va, pues muchas veces no lo harías, ¿no? ¿Por qué el emprendimiento en España es tan complicado? Porque el emprendedor es un loco a la pradera. El emprendedor no piensa en el dinero. No. Sí, muchos emprendedores, si pensaran en el dinero, es que realmente no lo harían. Porque no merece la pena. Sí, el dinero y el esfuerzo personal, familiar y demás. Yo creo que los dos extremos. El que solo piensa en el dinero y se pega el hostiazo, porque no lo tiene, porque lo que hablábamos antes del podcast, el que necesita emprender para solucionar su vida, y luego está este modelo startup, que son necesitarias la gran mayoría. Pero yo hablo más del emprendedor que realmente ha triunfado, los emprendedores, y no hablo de emprendedores de millones de euros, emprendedores que tienen más de 10, 20 empleados. Sí, pero si lo pensaban desde el inicio, no lo harían. No lo harían porque realmente llega un momento que dices, no, tengo 10 o 20 empleados y tengo un buen coche, sí. Pero por el camino has tenido mucho riesgo. Los primeros meses has pagado pasta. Y ahí no miras. El buen emprendedor que ha llegado a algo, el primer año de su vida no era consciente de que iba a palmar. Y muchos han muerto por el camino. Pero al final es esa parte, esa cultura que tenemos en el mundo de empresa. Pero sí que esto tiene que ser algo que esté dentro de mi ámbito. Porque, claro, hay que tener esa visión del mundo emprendedor. Pero si tú montas un bar y no tienes ni a la hostelería, pues lo que eres un incauto, eres un cerebrado. Entonces pasa lo mismo llevando a una gran compañía. Entonces al final por eso hay que verlo. Y entonces lo que decía el artículo ayer día, todo el mundo dice, no, es que IA, todo el mundo está montando equipos de IA. Y dices, pasa igual también con el Big Data. Es que si no tienes grandes datos no hay Big Data. Tienes datos y a lo mejor es business intelligence. Entonces ahora ya con el IA y decir, pero ¿te das cuenta si el IA tiene algo en tu negocio? ¿No? Porque esa parte de diseño inicial es que no va de que tú te montes a construir. Por cojones hay que usarlo, ¿no? Va de que planteemos y va de cómo vinculemos. Y ahí, a lo mejor, si hay una intuición de que tienes vinculación, sí que apuesta, pero si queremos ver el rendimiento del IA en el negocio a corto plazo, pues es cuando no lo harías o lo llevas realmente el IA a algo muy operativo, que básicamente realmente es el problema. Entonces, harás IA aplicativa, pero no harás IA orientada hacia la innovación, porque realmente estás queriendo vincular ya la operación del día a día con la tecnología. Entonces, lo que vas a hacer realmente es automatizar, operativizar mejor. ¿Qué sucede? Que eso dirás, ¡hostia, qué guay! ¡Ahora 1.000.000 euros! El año que viene no se va a diferenciar. Sin embargo, si tú te centras en el IA y que puedas hacer por tu negocio y eso lo llevas, pues al final se centra en algo que no sabes realmente. O sea, no creo que nadie o que ningún directivo que está aplicando IA orientado hacia hacer nuevos elementos para su empresa pueda establecer un modelo de rendimiento económico. Ni lo esté haciendo con esa misión de pasta. Porque si no, es muy complicado. Entonces, cogiendo el caso de IA, tienes dos. Uno sería innovación aplicativa, innovación higiénica, que básicamente decir, oye, automatizarse toda la vida. Pero ahora pues automatizar mucho más con IA, porque lo que antes hacíamos de una forma, con IA lo vamos a hacer mejor. ¿Vale? Lo que hago es capacidad tecnológica
que no es innovación realmente. O sea, al final es capacidad tecnológica, es benchmarking de soluciones. Porque muchas veces estamos hablando de innovación cuando lo que hacemos es benchmarking de tecnología. Es decir, muchas veces se llama transformación digital, cuando hacemos es migración digital. O sea, lo que están haciendo las compañías sería la transformación digital y es migración digital. Porque la migración básicamente lo que hacemos en papel lo hacemos en digital. Innovar implica pensar y a lo mejor repensar y ya veremos. Entonces, por eso es también lo que está dando, por ejemplo, en el mundo de startup, en el mundo corporativo, es una cosa es que no miramos el ROI, que el ROI es una métrica. Otra cosa es que si queremos que sea una plusvalía habrá que medir métricas. Y esas métricas es lo que estamos cogiendo en el mundo emprendedor, el ecosistema de cliente, el lifetime value, entonces, y cómo aplicamos en esas, porque a lo mejor realmente lo que hay que medir no es el ROI de esa solución, sino cómo aplica. Entonces, a lo mejor una solución no aplica en la cuenta de resultados, ya, pero ¿aumenta la métrica de que el cliente esté más tiempo en mi empresa? Sí. Pues da igual, yo tengo esto porque está más tiempo, algo le venderé. Bueno, o algo le venderé, no, o más rentable se me convierte, ¿no? Depende del negocio, me refiero. Si es un negocio recurrente, sí, pero si consigo este más tiempo, algo haré, ¿no? Esto es como cuando llegas a un bar y el bar te da cacahuetes, te da algo más. ¿Qué hacen? Pues que al final consumes más. O de repente llega el del bar y como está el bar vacío, te regala la segunda copa. Pues al final, es que no lo miras desde el rollo, o sea, pero con eso lo que hace es cosas que al final son buenas prácticas. Decir, oye, si tengo el bar vacío, da yuyu, la gente no entra. Pues que a lo mejor te das cosas para que mi bar esté lleno. Si de alguna forma te doy algo, pues ¿qué sucede? Lo que decía McDonald's. Es decir, lo importante no es que vengas, lo importante es que vuelvas. O sea, ¿cuánto bien hacer ese anuncio que debemos marcarlo a fuego y tatuarme esa frase? Porque al final muchas veces lo que queremos es, y ahí está un poco la parte de la gestión, ¿por qué esta la hostelería es complicada? Porque la hostelería mira y cuando tiene esa parte de ganar dinero, ¿qué hace? Rendiendo en corto. Cuando esa frase McDonald's te dice muy claro. Y los servicios hosteleríos que volvemos son los que muchas veces a lo mejor la hostelería te invitan a una copa y lo haces sin ningún fin. ¿Y a cuánta gente han invitado a hosteleros esta semana a una copa? A muchos. Pero muchos de estos volverán. Entonces, ¿gano con eso algo? La primera no, pero la segunda sí. ¿Gano con eso algo? No. Pero provoco que luego haya una siguiente venta. Por eso al final, cuando hablamos, y estoy llevando ya cosas de design thinking, innovación centrada, por ejemplo, en los productos y servicios, hoy una de mis guerras es que a lo mejor tenemos que crear productos y servicios porque eso es lo que el cliente valora, pero a lo mejor realmente el servicio nuevo es que no hay que cobrarlo. Es que el servicio nuevo a lo mejor es un servicio escalable que permite realmente estar en la presencia de mi cliente y que lo que vemos es lo mismo de siempre. Pero es que ahora mismo, si no hago esa parte de capa por encima de ese servicio de acceso, es que realmente no vendo nada. Es que yo ahí el tema de regalar el servicio, si estás en la fase de testeo, te lo compro. Si no, no. Porque entonces, ¿dónde reside tu valor? Ya, pero te pongo un caso concreto y hablemos, entendemos que es un servicio que a lo mejor tú estás viendo como empresa de servicio. Claro. Pero veamos, por ejemplo, el caso banca. ¿Qué ha hecho una gran innovación últimamente? Una aplicación para hipotecas. Primero hizo para sus clientes y luego abre para todos los clientes. ¿Qué es lo que hago con eso? Pues estoy haciendo product placement de mis hipotecas. Sí, pero lo que voy a hacer es venderlas. Sí, pero es un servicio. Sí. Porque yo te lo doy gratuitamente. Lo que yo tienes es el acceso al servicio. No, para que tienes el producto. Tenéis servicio, porque la aplicación, y eso es un servicio, porque le estoy dando una funcionalidad en la que tú ir a comparar o ir a ver hipotecas o ir a ver cuánto es el impacto de tal. Era time consuming a tiempo que perdías y vete a internet a verlo. Entonces yo he construido eso y oye, es que una aplicación, aunque sea una aplicación muy sencilla, que utilicen cientos de miles de personas, tiene un coste. Sí, claro. Porque hay que mantenerla, hay que programarla, tiene servidores. Entonces, por ejemplo, de digitalización, y esto tiene mucho que ver, a lo mejor cuando yo estoy hablando de servicialización de industria, porque tú me estás viendo a lo mejor, y es una empresa de servicios pura. Sí, un servicio, como decía yo, que cóbralo. Claro, efectivamente. El servicio gratis en empresas de servicios profesionales no existe. Claro. Pero está hablando de servicios en empresas de productos. Pero porque luego hay un... Es decir, aquí sí lo comprendo. Dices, vale, yo me voy a gastar el dinero en una aplicación donde yo te voy a facilitar la vida para que no tengas que volverte loco. Claro, pero este es mindset que el problema es que la gente todo esto, que van muchos sitios, ya, pero es que eso es un gasto y no genera dinero. Ya, pero te estás generando vender. Sí, eso lo ves tú. ¿Qué hipotecas más? Pero esa es mi guerra. Que la gente... Y si no dice, énfasis inicial, ya, ¿y el coste de esto? ¿Cómo comparas con el coste de los comerciales? Pues no lo sé, habrá que dejarla por unos 6 meses, palmando pasta, para poder tener métricas, para poder ver. Entonces, esa es la parte un poco de lo que decía de, si lo hago ya por ganar dinero, es que no lo harías. Y muchas soluciones interesantes digitales no se hacen, porque realmente en lo digital el problema está en que lo harías. Caso emprendedor, y para mí es el cambio de paradigma digital.
El paradigma digital. ¿Qué se hacía cuando Wallapop estaba creciendo? Que el único rendimiento era los inversores salían por los que entraban, los que ganaban pasta. Claro, tienes una comunidad de compra-venta, haz lo que quieres. Ahora te vendo financiación, ahora te vendo Wallapay. Entonces también es la base de que muchas empresas digitales o muchos inicios digitales, es decir, si miramos realmente el ROI, estaríamos muertos. Porque al final realmente, por eso el mundo startup necesita inversión, porque muchas veces el mundo startup Google estuvo 4 años sin saber cómo ganar dinero, hasta encontrar el modelo AdWords, ¿no? Entonces, eso, que al final tampoco hay que hacerlo porque no puedes gastar millones de euros, hay que llevarlo a la empresa pequeña o hay que llevarlo a cualquier empresa, incluso a la empresa más industrial. Entonces, esa es un poco la esencia o el reclamo que yo hago. Es decir, si no cambias esa mentalidad y tú lo llevas a la parte del rol, no lo haríamos, porque no lo haríamos. Pero es igual que hacemos a nivel personal. Es decir, si tú evalúas todas tus inversiones por un tema de ROI puro, no lo harías. Cuando la gente va a la bolsa, no lo haces por ROI puro, porque si lo hicieras por ROI dirías, hay mucho riesgo, no lo harías. No, pero lo haces porque al final lo que tienes que jugar es también, que es una parte que las compañías tienen que aprender, con qué es lo que me da de comer hoy y qué bolsa de trabajo tengo y cuánto puedo dejar ahí, que es lo que, por ejemplo, cuando das a clase de inversión no te dicen, tú debes invertir en bolsa, debes invertir en lo que sea, pues un 10% de tu salario, porque eso, un 10%, es un margen en el que básicamente no estás poniendo en jaque tu vida. Claro. Cuando las empresas tienen que hacer eso, pero nuestras empresas muchas veces no están invirtiendo un 5 o 10%. Quieren innovar cuando ya están jodidas y quieren innovar hacia cosas que realmente aumenten la cuenta de resultados. Cuando realmente hay que tener siempre pues, un margen que esté vinculado hacia cosas que podrían generar, pero que no son si generan o no. Otra cosa es, de nuevo, que hay que hacerlo con sentido común. Porque al final, si eso es el menor de los... no es común. Pero ese es un poco el punto. Por eso hay la parte del ROI paralelo. Bueno, Juan, o sea, me está flipando, porque estas cosas me encantan. O sea, es decir, me encantaría tener muchas más horas para hablar contigo, pero no es posible. Como te dije al principio, te voy a hacer la última pregunta y con esto vamos a liquidar, ¿vale? Si te parece bien. El podcast se llama Hemos venido a jugar, ¿vale? Siempre nos preguntamos en qué momento tú dijiste a la mierda, hemos venido a jugar. A la hora de tomar una decisión, que creo que tú pues tendrás seguramente 1000 experiencias en las cuales hayas dicho, venga, va. Es que yo te diría que el problema es que si vas con mi mujer te dirá que ese es mi karma de vida. Porque... por eso te lo digo, porque o sea, digo, has tenido muchísimas, ¿no? Porque si pensaba 2 veces las cosas... no harías la mitad. No haría la mitad, o sea... Ahora ya encima me está dando por ser business angel. ¿Ah, sí o qué? Y yo muchas veces veo valoraciones, veo lo que hace la empresa y dices, es que con las métricas no... Venga, va, vamos a jugar. Entonces, no sé, este año lo he hecho 3 veces ya y dices, vas a jugar y ¿Estás invirtiendo o si...? Y si lo perdemos, lo perdemos. O sea, yo creo que en nuestra parte, parte de nuestro éxito y parte a veces de lo que nos frena es que nos gusta jugar mucho a mi sociedad, a mí me gusta mucho jugar. Sí, ¿eh? Pues oye, pues porque a veces hemos centrado más en hacer cosas de valor, en hacer cosas que creemos que pueden aportar, más que en el hecho del ROI, ¿no? Por ejemplo, los libros. Tenemos 3 libros. No ha sido por ninguna ínfula, incluso yo creo que los usamos mal a nivel comercial. Simplemente ha sido porque sentíamos que podíamos compartir con el mundo y queríamos compartir. Y eso es que nos conocen, en el ámbito de diseño nos conoce a buena gente. Tenemos 3 libros y cuando la gente pregunta, no sé, hemos ido haciendo cosas y en un momento que, pues, como son diseñadores, hemos construido lo que estaba en un PowerPoint, en un libro y lo hemos publicado, ¿no? Entonces ahí está un poco un ejemplo de decir, no... Mucha gente escribe los libros para contar su vida o para hacer un negocio alrededor. Nosotros sí que esto que ayudó porque sobre todo esa empresa nos ayudó a organizar mentalmente cómo queríamos trabajar y es parte de nuestra base de trabajo. Pero sí que es cierto que al final es parte de que, igual que estoy aquí contigo y demás, me venía a jugar porque nos encanta compartir. Claro, pues oye. Pues Juan, nos quedamos aquí. Muchísimas gracias por este ratito tan interesante. Esperemos, hablaremos seguro, porque ya te digo yo que me voy a quedar con tu contacto para que alguna llamadita te caerá. Y nada, nosotros nos vemos la semana que viene en otro episodio. Muchas gracias. Hasta luego.